Buenas, vamos a realizar la presentación del proyecto de criptografía con respecto al algoritmo criptográfico de RSA. Los integrantes son Israel Ortega, Erwin Vega, Jaime Yaguachi y Jan Pincay. Como primer punto tenemos la entrada del número primo P y Q. En el código tenemos 6 funciones, las cuales la primera es evaluar P y Q con su respectivo código aquí. La segunda función es la de producción de números primos. La tercera función es la de P y Q. Obviamente aquí en esta parte vamos a tener un int y un input, que es una entrada. Vamos a ingresar el valor de P. Y si no es un número primo, ese valor que ingresamos nos va a pedir que volvamos a ingresar de nuevo el valor, porque nos va a arrojar un mensaje que dice no es primo, así que vuelvo a ingresar el valor de P. Lo mismo en Q, si el valor de Q no es un valor primo o un número primo, nos va a pedir que volvamos a reingresar el número para poder seguir ejecutando el programa. La cuarta función, que es calcular lo que es phi, en lo cual tenemos aquí el máximo común divisor y su respectiva fórmula. Acá tenemos luego, o sea, el programa automáticamente te va a calcular phi y te va a tirar una tabla de valores o una lista de valores, de los cuales tú tienes que escoger uno. Entonces, por eso aquí te dice, elija un valor de la lista. Entonces, tú escoges un valor y acá tú lo ingresas. Entonces, por eso tiene un int, que input, que es una entrada. Entonces, tú vas a tener que digitar el valor que tú escogiste de la lista, que calculó phi, y lo vas a ingresar. Luego tenemos la quinta función, que es el máximo común divisor, en el cual tenemos prácticamente el cálculo de el de E y phi. Entonces, lo que es M, que es el phi por el módulo de E. Entonces, y luego un return E para poder después llamar a la variable más abajo en lo que respecta al código. Y como última función, la parte de congruente, que es E y phi, que es la parte de prácticamente para encontrar D. Entonces aquí obviamente tenemos una fórmula en código y eso, todo esto se va a utilizar después en las partes de acá cuando ya vayamos llamando las variables. Ya, por último vamos a tener un print para la parte del mensaje donde se va a llamar la variable de PQ ingresada en la parte de ahí del print. Ahora en la segunda calculamos el valor de n. Eso prácticamente utiliza la fórmula de n por n es igual a p por q y abajo nos presenta como fórmula de mensaje y abajo solo se llamará el valor de n. Luego tenemos la de calcular el pi, que así mismo tiene su fórmula de, entre paréntesis, p menos 1 por q menos 1, y abajo la presentamos como un mensaje y al final llamaremos el valor de pi calculado. Después tenemos el cálculo de el e, que tenemos ahí que es e, que igual calculamos pi, que es cuando se escoge el valor de e en el rango de todas las cantidades que nos aparecen, que son valores, y así mismo solo nos presentará más abajo un mensaje. Luego tenemos la parte del número 5 que calculamos D, que asimismo tiene su función de D es igual al congruente de E, por pi, y asimismo lo presentará abajo como un mensaje. Luego tenemos la presentación de la clave pública y la clave privada, que tenemos key pool y key private. Y asimismo se llamarán estas claves para presentar. Ya, listo. En la parte de aquí del cifrado, que es el número 7, en la parte de arriba, en el 6, podemos observar de que tenemos la clave pública y la clave privada. Entonces la clave pública nos presenta n y e, que es lo que hemos calculado acá arriba. Entonces, y la clave privada nos presenta la misma n, pero con d, que sería el cálculo de aquí, de la sexta función, que es congruente. Y la e, que es la quinta función, que es el máximo común divisor. Entonces, tanto en la, por ejemplo, en la pública, vamos a usar lo que es E, que sería de la parte del máximo común divisor, y en la privada usaríamos lo que es D, que es de la sexta función, que es congruente. Entonces, ahora lo que vamos a tener con respecto al menú en la parte del cifrado, tenemos un tipo de menú. Entonces, por ejemplo, si queremos cifrarla por la parte privada, por la clave privada, vamos a hacer el 2, el número 2, y si queremos por la clave pública, vamos a utilizar el 1. Entonces, aquí tenemos una entrada que prácticamente es la input, que aquí vas a digitar el número, por ejemplo, si quieres por la pública 1, si por la privada 2, y obviamente nos tira un mensaje de que debe ser en el rango de 0 hasta n, y n prácticamente es lo que vamos a calcular arriba, lo que se ha calculado arriba. Entonces ya mismo corremos el programa para que se vea más o menos cómo funciona.
Ya, aquí en el parte del menú tenemos la opción uno. Por ejemplo, habíamos dicho que la uno es por clave pública, entonces aquí tenemos que ingresar el mensaje, el criptograma, se cifra y luego también añadimos una parte de cifrado, que es un extra. Entonces, y ahora en la opción 2, que sería por clave privada, lo ciframos, lo desciframos también, así como extra, y para poder salir del programa presionamos cualquier tecla. Entonces vamos a ejecutar el programa para que se vea cómo funciona. Entonces ejecutamos el programa y vamos a ingresar el valor de P. Entonces podemos usar el número 13, que es un número primo, y aquí vamos a ingresar un número que no sea primo para observar qué es lo que pasa. Entonces vemos que ingresamos el número 20 y te dice no es primo, así que vuelve a ingresar el valor de Q. Entonces obviamente te va a pedir un número primo. Hasta que no ingreses un número primo no va a correr el programa. Entonces 31 es un número primo, así que nos va a permitir correr el programa. Ahora, aquí nos muestra el paso 2, que es calcular el valor de n, que es la fórmula P por Q, y nos da 403, esa sería la n, que ya se guarda dentro del programa. Calculamos phi, también que tiene su respectiva fórmula, y nos da 360, el valor también se guarda dentro del programa. Y luego el cálculo de e, que es el que te arroja la lista, y tú debes escoger un número de esta lista. Entonces, por ejemplo, vamos a escoger el 193, y vamos a seguir con el programa. Ya, aquí aparece la parte 5 que calcula D de la manera congruente con el módulo de phi y presenta el número 97, el sexto paso que te presenta tu clave ya pública y tu clave privada. Entonces, si te das cuenta, aquí tenemos N, que es 403, y aquí en la clave pública es E, y abajo en la privada N mismo, pero con D ahora. Entonces, ahora, aquí viene lo que es la parte del menú y dice, se desea cifrar por clave pública 1, desea cifrar por clave privada 2. Entonces vamos a cifrar por clave privada. Entonces aquí tenemos que ingresar un mensaje. El mensaje debe ser menor a n y estar entre 0. Entre 0 y n, ese es el rango. Entonces n es 403, así que vamos a ingresar, qué sé yo, el 159 y nos va a botar un criptograma de 16. Ese mismo criptograma nosotros podemos descifrarlo, que es un extra que le hemos añadido. Entonces ingresamos el 16 y nos debe dar el mensaje original, que es 159. Entonces damos por finalizado el programa, cómo funciona, y damos por finalizada la presentación del mismo. Aquí para salir del programa dice presiona cualquier tecla, entonces presionas cualquier tecla y sales del programa.